Bueno, vamos a continuar con nuestro tema y vamos a seguir con nuestro curso y vamos a hablar sobre la distribución de probabilidad Poisson o Poisson. Si recuerdan, yo les dije que la manera de aprender cómo se escribe esta distribución es decirla tal cual, Poisson. En algunas literaturas o en algunos videos lo van a escuchar así. Sin embargo, su manera correcta es decir Poisson. Muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema como tal, qué significa esta probabilidad y en qué momento la podemos usar. Y vamos a ver el día de hoy un ejemplo. Dicho ejemplo lo van a poder encontrar en su libro de texto. Todo esto es basado en su libro de texto, así que pueden verlo. Si existen algunas dudas, pues pueden analizarlo. El día de mañana vamos a hacer unos ejercicios y vamos a resolver dudas. Si alguien las tiene, por favor, me las hace saber y pues vamos a empezar. Bueno, como tal, el concepto. ¿Qué es la distribución de probabilidad Poisson? Bueno, es aquel experimento que analiza el número de veces que ocurre un evento y lo vamos a dar como valores discretos por unidad de tiempo. Si recordamos la diferencia entre una variable discreta y una variable continua, está en que una variable continua es aquella infinidad de resultados que podemos obtener entre dos números. Por ejemplo, el peso de una persona o el peso de unas personas ronda entre 60 y 70 kilos. Van a existir infinidad de pesos. Si yo analizo entre esos dos límites, y es por eso que se le denomina como valor continuo. ¿Por qué? Porque hay infinidad de resultados. Mientras que para un valor discreto no, son valores numéricos que asignamos. Y yo como ejemplo les puse analizar la llegada de pasajeros de un aeropuerto en el mes de junio. Si bien en este ejemplo nuestras variables discretas es analizar cuántos pasajeros llegan a un aeropuerto y la unidad de tiempo o espacio que estamos analizando es en el mes de junio. Es por esto que este ejemplo hace alusión a la distribución de probabilidad de Poisson. ¿Pero por qué? La distribución de Poisson debe de cumplir los tres requisitos principales. El número promedio de veces que ocurre un evento por unidad de tiempo o de espacio es constante. Es decir, que cuando nosotros analizamos problemas que nos asignan, podemos, o es una característica principal, es de que hablamos de promedios. En este caso, en este ejemplo, podemos decir, para hacerlo un poquito más extenso, analizar la llegada de pasajeros que llegan al aeropuerto en el mes de junio cuando su valor promedio o su media es 5 en un mes. Supongamos, es un ejemplo. Entonces, la distribución Poisson debe de cumplir ese requisito. El número promedio, como se lo estoy marcando aquí con el cursor, de veces que ocurre un evento por unidad de tiempo. La probabilidad de más de un suceso en una unidad de tiempo o espacio es muy pequeña. ¿Qué se refiere a esto? Si bien en la otra distribución, en la binomial, hablábamos de éxitos y fracasos, aquí es un poquito diferente. Aquí la probabilidad de éxito es muy pequeña o casi nula. ¿Por qué? Porque es un evento aleatorio. No tenemos un control de lo que va a suceder. Retomando este ejemplo, puede ser que no llegue ningún pasajero en el mes de junio, o puede ser que lleguen 20 pasajeros o 100. Es algo que no tenemos un control. Es por esto que hacemos uso de esta distribución. Y ya por último, el número de acontecimientos en intervalos ajenos de tiempo o de espacio son independientes unos de otros. En el ejemplo anterior, supongamos que llegan 5 personas. Esas 5 personas no tienen nada que ver con las siguientes que van a llegar.
Es decir, 5 personas no va a ser siempre nuestro resultado, puede variar. Es por eso que son independientes unos de otros. ¿Por qué? Porque existen diversos factores. Por ejemplo, si lo vemos de una manera más real, de que hubo una tormenta, una contingencia, o inclusive, pues no hubo trabajo. Eso se refiere cuando son eventos independientes, cuando no dependen unos de otros, cuando esos pasajeros no van a depender de los siguientes y de los siguientes. Llegaron y ya. Pero, ¿en qué se usa la distribución? Bueno, yo les puse aquí 6 ejemplos. El primero nos dice que la llegada de un cliente al negocio durante una hora, las llamadas telefónicas que se reciben en un día, defectos de manufactura de papel por cada metro producido, número de fallas en la superficie de una cerámica rectangular, el número de baches en las construcciones finalizadas en Aguascalientes y el número de bacterias en un volumen de 1 metro cúbico de agua. ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos? Bueno, si se dan cuenta, yo les hago mención de la unidad de tiempo y de espacio. Aquí, en los dos primeros, la unidad de tiempo es una hora y aquí el día. En el siguiente ejemplo, hago uso del espacio por cada metro producido. En el siguiente igual, una cerámica rectangular. Estoy haciendo análisis de las fallas, por ejemplo aquí en el 4, de las fallas que ocurren en una superficie cerámica. No en el tiempo, sino en el espacio, en la superficie que estoy analizando. El número de baches en las construcciones finalizadas en Aguascalientes. Este es mi espacio. Estoy analizando Aguascalientes y sus baches. Ahora bien, de igual manera, en el ejemplo 6, que hago uso de metro cúbico de agua, pero tienen en común otras características. Y esas son de que son situaciones donde los sucesos son impredecibles o de ocurrencia aleatoria. No se sabe el total de posibles resultados. Esto es lo principal que deben de tener en claro y que se diferencia de la distribución binomial. Si se acuerdan, en la anterior distribución hablábamos del tamaño de la muestra, que el tamaño de la muestra es igual a 10, a 20, a 100, etc. Y aquí es diferente. No sabemos el total de posibles resultados. Es por eso que en estos ejemplos y en el anterior hacemos uso de eventos aleatorios. Puede ser que lleguen clientes en una hora o puede ser que no lleguen. Puede ser que recibamos 100 llamadas telefónicas en un día o solamente recibamos una o inclusive hasta el doble, 200. No sabemos. Entonces, esto es un evento aleatorio porque no tenemos un control. Son eventos impredecibles. Permite determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso con resultado discreto. Es útil cuando la muestra n es muy grande y la probabilidad de éxitos p es pequeña. Y lo que les comentaba aquí, que la probabilidad de más de un suceso en una unidad de tiempo o espacio es muy pequeña. Entonces, nuestro éxito en esta distribución va a ser pequeña o va a ser nula. Y va a ser útil cuando la probabilidad se distribuye dentro de un segmento n o muestra, como por ejemplo la distancia, área, volumen o tiempo definido, que era lo que yo les mencionaba en estos ejemplos. El volumen, pues por aquí en el ejemplo 6, volumen de 1 metro cúbico. Área, pues por cada metro producido. Superficie o espacio en Aguascalientes. Tiempo, pues una hora o un día. Entonces, esa es la utilidad de una distribución de Poisson y que se diferencia de la anterior. El principal es de que no tenemos como tal una muestra y que esta va a ser grande, es infinita, porque no tenemos un control de resultados.
Entonces, yo como tarea les dejé que me investiguen más ejemplos referentes a la distribución de Poisson. Ejemplos similares a estos, en donde el control o la certidumbre sea inexacta, en donde hagamos uso del tiempo o espacio y, por ejemplo, en donde analicemos las fallas, las llegadas de pacientes, etcétera. Muy bien, como todo, vamos a usar una fórmula y dicha fórmula la vamos a encontrar en nuestro libro de texto en la página, si no me parece, en la página 120. Este tema lo pueden encontrar en la página 119, pero creo que esta fórmula sí viene en la página 120. Muy bien, la fórmula nos dice que la probabilidad de x es igual a la división de lambda. Esto significa lambda elevado a la x multiplicado por e exponencial y elevado a la menos lambda, dividido entre x factorial. Si se dan cuenta, volvemos a hacer uso de los números factoriales. Es por eso que yo les comentaba que es necesario que repasen ese tema, porque lo vamos a seguir usando. Ahora, ¿qué es lambda? Bueno, lambda es el número medio de observaciones por unidad de tiempo. Número medio o el promedio de observaciones que analizamos de un evento en una unidad de tiempo. Es decir, por ejemplo, que nos digan el valor medio son 5, el valor medio son 7. La característica es de que siempre nos van a dar este valor medio o este promedio de las observaciones, porque son repeticiones. Es un evento que se repitió y obtuvo como valor medio esta cantidad. Entonces tú vas a analizar otra cantidad y vas a ver en qué se compara o cómo se comporta conforme a esta media. La e pues es base de los logaritmos neperianos y su valor aproximado es 2.71828. Eso es un valor ya definido y que si ustedes lo, lo buscan o lo teclean en su calculadora, les va a dar como resultado este. Vamos a analizar un poquito más de cerca esta fórmula y para ello yo les hice una definición matemática. Entonces, volví a escribir la fórmula pero más detallada. ¿En qué aspecto? Si recordamos, esto significa probabilidad, entonces la probabilidad de que x, y si se dan cuenta, yo hago uso de una x mayúscula y de una x minúscula. ¿Por qué? Porque x mayúscula, significa nuestra variable discreta que estamos analizando. Por ejemplo, retomamos el tema de los clientes, de los pasajeros que llegan al aeropuerto. Nuestra variable discreta que estamos analizando son aquellos pasajeros que llegan al aeropuerto en el mes de junio. Esa es nuestra variable discreta y cuyos posibles resultados o valores son de 0, 1, 2 hasta infinidad de resultados. Es decir, que puede ser que lleguen 0 personas, o sea que no lleguen, que llegue una persona, que lleguen 2, que lleguen 3 y así sucesivamente. Entonces, esto significa la probabilidad de ocurrencia cuando la variable discreta toma un valor finito x y x puede tomar cualquier valor que nosotros necesitemos o busquemos o que nos digan. Entonces, esto va a ser igual a la división del neperiano o de la exponencial elevado a lambda. ¿Y qué significa lambda? Bueno, el número promedio de eventos que ocurren en tal intervalo. Valor promedio, esa es la clave. Multiplicado por lambda, por la misma lambda, elevado a la x, es decir, los valores que va a tomar esta variable, dividido entre x factorial. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, si nos ponen sacar el factorial de 3, entonces el 3 factorial significa o es igual a 3 por 2 por 1. Eso significa sacar el 3 factorial o cualquier número que nos pidan. Para ello, para tomar un poquito más en práctica esta fórmula, vamos a analizar el ejercicio o el ejemplo que viene en la página 119 y 120. Este ejemplo nos dice que en un hospital de cierta comunidad llegan 3 pacientes por hora al servicio de emergencia. Ojo con esto. ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora
lleguen exactamente 2 pacientes. ¿Y cuál es la probabilidad de que en una hora lleguen al menos 2 pacientes? Vamos a analizar primero como una receta de cocina y para ello les puse 4 pasos importantes. La primera es comprender lo que especifica el problema. La siguiente es identificar las variables que ya les di. El tercer paso es hacer uso de la fórmula que ya les mencioné. Y por último, anotar nuestros resultados. ¿Cómo vamos a comprender el problema? Si bien nos piden, nos comentan, mejor dicho, que llegan 3 pacientes por hora al servicio de emergencia. Esto es nuestro valor medio, es decir, regularmente o con base a resultados llegan 3 pacientes al servicio de emergencias. Ahora yo te pido, ¿cuál es la probabilidad de que con base a esta media lleguen 2 pacientes? ¿Y cuál es la probabilidad de que al menos lleguen 2 pacientes? Entonces, primero es comprender, ya lo estamos analizando, y que el número promedio de pacientes que acude por unidad de tiempo es constante. Es decir, que sacaron un análisis y dieron como resultado que siempre van a llegar 3 pacientes por hora. Pues ese es nuestro valor constante. Pero ahora yo te pido cuál es la probabilidad de sacar 2 pacientes con base a este número constante. Entonces, la probabilidad de que más de un paciente acuda en cualquier intervalo menor es casi cero. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que el valor medio es de 3 por hora. Y ya por último, el número de pacientes que acude al hospital en intervalos es ajeno y son eventos independientes. Es decir, que puede ser que lleguen la siguiente hora lleguen 2, puede ser que lleguen 3, puede ser que no llegue ninguno. Entonces es mi valor medio, pero esto es ajeno a lo que yo esté buscando. ¿Por qué? Porque no tenemos un control y es un evento aleatorio. Suena un poco confuso, pero cuando hagamos los ejercicios y ustedes agarren práctica, van a identificar que es una distribución sencilla. No tenemos que calcular ni permutaciones ni combinaciones como en el anterior. Entonces ya comprendimos cuál es nuestro valor medio y qué es lo que nos están pidiendo. Vamos a identificar las variables y las vamos a escribir. Para ello, la variable discreta X mayúscula es el número de pacientes que acuden en una hora al servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque nos están diciendo aquí en el ejercicio. En un hospital de cierta comunidad llegan 3 pacientes por hora al servicio de emergencia. Esta es nuestra variable discreta. Pacientes que llegan al hospital al servicio de emergencias. Para la primera pregunta nos piden que lleguen 2 pacientes. Entonces, nuestra X toma los valores, mejor dicho, de 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta tener infinidad de resultados, porque no son valores concretos, no tenemos un total específico. ¿Cuál es lambda? Si yo les dije que lambda es el valor promedio. ¿Y cuál es el valor promedio en este ejercicio? Exacto. Son 3 pacientes por hora al servicio de emergencia. Entonces, lambda es el valor medio de pacientes que llegan al hospital, por lo que es igual a 3, tal y como se nos especifica en el ejercicio, en el ejemplo. Entonces, ya identificamos las variables y lo que sigue es hacer uso de la función para la distribución de la forma Poisson. Y para ello, volví a escribir la fórmula para que no se pierdan. Y reconocimos cuáles son nuestras variables. Entonces, X mayúscula es el número de pacientes que acuden en una hora al servicio de emergencia. X minúscula puede tomar infinidad de valores desde 0 hasta infinito. La probabilidad de que X sea igual a 2, es esta, la primera parte, y lambda es igual a 3, mi valor promedio. Ya por último, vamos a sustituir. Y para ello, la probabilidad de X sea igual a 2 es igual a la división de E exponencial elevado a la menos 3, o sea, a lambda, multiplicado por 3, que es lambda, elevado a la 2. Esto dividido entre 2 factorial.
Si se dan cuenta, nada más sustituimos dos variables. Esto es algo que ya hemos practicado y creo que no existe confusión. Entonces, cuando hacemos las operaciones e a la menos 3 nos da como resultado 0.4979. 3 al cuadrado nos da como resultado 9 y 2 factorial es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 factorial es lo mismo que 2 por 1 y 2 por 1 es 2. Entonces yo les puse aquí que si nos damos cuenta en el denominador hacemos uso de los números factoriales. Si hacemos estas operaciones, es decir, multiplicamos y después dividimos, nos da como resultado 0.22. Y esa es la probabilidad de que lleguen 2 pacientes en 1 hora al servicio de emergencia. 0.22. Pasamos al siguiente. Para la pregunta número 2 nos piden que al menos la probabilidad que sean de 2 pacientes. Es decir, que nos piden mínimo un 2, máximo ¿cuántos? Exacto, no nos dice. Es la diferencia entre esta distribución y la anterior. En la binomial nos hacían mención sobre el tamaño de la muestra y esta no está especificada del todo. ¿Por qué? Porque ahí puede existir infinidad de valores. Para ello, si recordamos cuando nos pedían al menos en la distribución binomial, teníamos un límite y teníamos que calcular las distribuciones que nos pedían a partir del número que querían hasta el límite. En esta distribución es todo lo contrario. Si nosotros nos pusiéramos a realizar o calcular todas las distribuciones, no acabaríamos. ¿Por qué? Porque son valores infinitos. Es decir, no tenemos un límite como tal. Para ello, vamos a hacer uso del complemento. ¿Qué quiere decir con el complemento? ¿Te acuerdas que yo te comentaba que para saber que nuestros ejercicios, como el histograma, la gráfica de pastel, o inclusive analizábamos la probabilidad de que ocurriera un evento, nos daba como resultado valor a 100%, o esto significaba un 1? Entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo. Y para ello les voy a decir cómo. Nos piden como probabilidad que al menos 2 pacientes acudan al servicio de emergencia. Entonces, esta probabilidad quedaría expresada así. Probabilidad de X mayor o igual a 2. Es decir, mínimo nos piden 2, máximo no sabemos. Entonces, para obtener el complemento y así evitarnos el trabajo de calcular infinidad de posibles probabilidades, haremos uso del complemento. ¿Y qué significa esto? Bueno, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 es lo mismo que el complemento, y el complemento es 1 menos P o menos 1 o 1 menos probabilidad de X menor a 2. Esto es el complemento o el fracaso, ¿sí? Ya no me interesa obtener como éxito al menos 2 o infinidad de pacientes. Como son muchísimos valores que vamos a calcular, yo voy a irme lo más sencillo. Y para ello voy a calcular el fracaso. Calculo fracaso y le resto a 1. Este 1 es el 100% de las personas que van a acudir al servicio de emergencias, tomando como referencia que mínimo requiero 2 personas. Máximo no sabemos. Entonces ya simplemente teníamos que sacar 2 probabilidades, la 0 y la 1. Simplemente, ¿por qué no sacamos la 2? Porque si se dan cuenta, en el número de éxitos nos piden igual a 2 o mayor a 2. Esa es mi probabilidad de éxitos. Entonces el 2 pertenece al éxito. Es por eso que no lo calculo. Solamente calculo 0 y 1. Estos hacen alusión al fracaso. Entonces, ya identificamos cómo calcular el complemento y esto es la manera en que siempre van a calcular los complementos. 1 menos la probabilidad de fracaso. Entonces, sustituimos, tomamos como referencia nuestra
nuestra fórmula de distribución Poisson. Esta no cambia. Y vemos que es 1 menos la probabilidad de x igual a 0 menos probabilidad de que x sea igual a 1. Esas dos probabilidades las vamos a calcular con base a la Poisson y le vamos a restar a 1. ¿Sí? Ese es el resultado que vamos a obtener, 0.80. Pero ¿cómo llegamos a esto? Entonces 1 menos la probabilidad de que sea 0, entonces la probabilidad de que sea 0 es 1 menos e a la menos 3. Si se dan cuenta, lambda no cambia, el valor medio sigue intacto, multiplicado por 3 elevado a la 0. Este 0 es el de x igual a 0, dividido entre 0 factorial. 0 factorial es igual a 1, recordemos. Y cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, esto le vamos a restar la probabilidad de x igual a 1. Y esto es igual a e a la menos 3, no cambia lambda, volvemos a decirlo, multiplicado por 3 elevado a la 1 y dividido entre 1 factorial. 1 factorial, ¿cuánto es? Exacto, 1. Muy bien. Entonces, hacemos las operaciones y nos queda 1 menos e a la menos 3. ¿Por qué? Porque 0 factorial es igual a 1 y 3 a la 0 es 1. Se cancelan estos unos, 1 entre 1, 1, y e entre 1 es igual a e a la menos 3, multiplicado por 3e a la menos 3. Aquí me falta un paréntesis, pero bueno. Entonces hacemos las operaciones y nos da como resultado 0.80. Este 0.80 hace alusión o hace referencia al fracaso. Este 0.80 significa que calculamos la probabilidad o el complemento de esta. Ya no me interesó calcular el éxito. Si recordarán, yo les mencioné anteriormente o al inicio de esta presentación que el éxito es mínimo. Y si se dan cuenta, el éxito para este caso es 0.20, cosa diferente al fracaso, que es mucho mayor. Entonces hace justicia o se justifica lo que yo les mencionaba al inicio, que las condiciones que debe de cumplir o los requisitos es de que la probabilidad de éxito va a ser mínima o pequeña. Como lo mencioné también aquí. La probabilidad de éxitos P es muy pequeña. Y sí, es cierto. Para esta pregunta, mi probabilidad de éxito es mucho más pequeña que mi probabilidad de fracaso. Es por eso que obtengo mi complemento. Porque si yo me destinara o pusiera a calcular los valores correspondientes a mínimo 2 y máximo infinidad de resultados, jamás acabaría. ¿Por qué? Porque son infinidad de posibilidades. Entonces es más fácil, para conveniencia práctica, calcular el fracaso. Y aquí es lo que vamos a hacer con este tipo de distribuciones y cuando nos pidan al menos cierta cantidad de valores.